¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el mundo entero se detuviera a escuchar el silencio de un hombre? Mike Gordon no era solo un presentador, era el vínculo entre nosotros y los animales, un hombre que literalmente dio su vida por lo que creía. Hoy conocerás la historia detrás de la inmersión que detuvo el planeta, una inmersión sin retorno, y al final, quizá veas la naturaleza con otros ojos. Antes de continuar, respira profundo, conéctate con tu alma, y prepárate, si este tema ya te ha tocado, corto, compartir con aquellos que necesitan despertar y escribe en los comentarios. También quiero escuchar lo que el silencio de la naturaleza tiene que decir. El niño, que escuchaba a los animales antes de las cámaras, la fama, el silencio de las multitudes. Había un niño de mirada curiosa que prefería el sonido del viento entre las hojas al ruido de la ciudad. Se llamaba Mike Gordon, y desde muy pequeño, percibió el mundo de otra manera. Donde otros veían miedo en los rugidos, él veía gritos de auxilio. Donde muchos veían peligro, él veía belleza. Su alma, incluso antes de comprender las palabras, ya lo sabía. Los animales no hablan con la boca, hablan con el corazón. Nacido en un pequeño pueblo en las afueras del bosque, Mike creció rodeado de senderos, aves y ríos. Su padre era un simple granjero y su madre, maestra, leía libros de biología descalza y con la ventana abierta. De ella aprendió la primera lección que jamás olvidaría. La naturaleza no necesita voces, necesita oyentes. A los 5 años, ya reconocía las especies por sus sonidos. A los 7, salvó a una cría de zarigüeya herida, y a los 9, dio su primer discurso en la escuela, sobre el derecho de los animales a vivir en libertad. Pero no era solo el conocimiento lo que lo impulsaba, sino también el sentimiento. Mientras otros niños jugaban al escondite, él se escondía para observar búhos por la noche. Se sentaba en silencio durante horas, esperando a que una serpiente saliera de su madriguera, no por adrenalina, sino por respeto. Se decía en voz bajas: si voy demasiado rápido, pensará que soy una amenaza, pero si respiro con calma, me aceptará. Era como si entendiera un lenguaje invisible. De adolescente, mientras el mundo clamaba por atención en las redes sociales, Mike prefería trepar árboles y aprender de los movimientos de los monos. Tenía un viejo cuaderno donde anotaba todo lo que veía. Lo llamaba el diario de las criaturas. En él, escribía historias como si cada animal tuviera una biografía secreta. Una vez, al ver a un perro abandonado siendo maltratado, se lanzó en medio de la calle para defenderlo. Salió herido, pero con una sonrisa y un nuevo amigo en sus brazos. Y fue en este silencio interior, en este amor sin público, que nació el hombre que el mundo conocería más tarde, no como una celebridad, sino como un guardián, un hombre que nunca quiso fama, solo quería que todos escucharan lo que él siempre había oído, que los animales tienen miedo, que sufren, que sueñan, y que nos necesitan. Mike no nació con superpoderes, pero sí con algo excepcional: empatía por la vida que no habla. Fue el comienzo de un viaje que cambiaría el mundo, y que, un día, terminaría donde menos se esperaba, en las profundidades de un mar en calma, donde hasta el silencio parecía pedir perdón. Del alma salvaje al foco de atención, Mike Gordon nunca buscó ser el centro de atención. Era el foco el que llegaba a él, como mariposas atraídas por una luz diferente. A los 22 años, ya había salvado a más animales de los que podía contar con los dedos. Su vida era el monte, el pantano, las frías mañanas con binoculares en mano y el corazón siempre alerta. Pero fue en una de esas noches que el destino encendió su primer objetivo. Un documentalista australiano, perdido en el camino, vio a Mike calmando a un cocodrilo herido con las manos desnudas, y permaneció en silencio, simplemente grabando. Las imágenes se viralizaron. Una cadena de televisión local lo invitó a contar su historia. Apareció con ropa de campo, botas embarradas y una mirada tímida, pero cuando habló, con la pasión de quien vive, no de quien memoriza un guión, el mundo lo escuchó. Era diferente, real, no era un presentador, era un canal entre dos mundos, el de los humanos y el de los animales. Pronto,
lo invitaron a su propio programa y aceptó, con una condición, que los animales fueran los protagonistas. Así nació El Guardián Salvaje, una serie que rápidamente trascendió las fronteras. Mike no usó efectos especiales, no los necesitaba. La forma en que miraba a los ojos a un leopardo, o la paciencia con la que rescató a una tortuga atrapada en plástico, todo era visceral. Cada episodio era una plegaria en forma de imagen, y la gente empezó a cambiar. Los niños querían ser biólogos, los adultos empezaron a reciclar, las familias empezaron a ver a los animales no como una amenaza, sino como vecinos olvidados. Sin embargo, tras bambalinas la situación era intensa. Mike se negaba a repetir escenas, decía que la naturaleza no ensaya, quería mostrar el peligro real, lo impredecible. Esto preocupaba a su equipo, pero insistió: si me demuestro invencible, la gente pensará que los animales son monstruos, y no lo son. Yo también tengo miedo, y eso es lo que nos une. Fue esta vulnerabilidad la que lo hizo magnético. Entre grabaciones, hacía visitas silenciosas a escuelas rurales, donde enseñaba a los niños a cuidar aves heridas. Nunca difundió estas acciones, no buscaba aplausos, buscaba semillas, y cada palabra que plantaba generaba esperanza. A los 30 años, ya era un referente mundial en conservación, pero nunca cambió su forma sencilla de hablar. Todavía llevaba consigo su viejo cuaderno, todavía se emocionaba al ver un ave en libertad. Las grandes cadenas de televisión querían convertirlo en una estrella. Rechazó contratos millonarios, diciendo: el dinero no alimenta al jaguar, y su frase se convirtió en un lema entre los jóvenes ambientalistas. Su rostro se convirtió en símbolo de una nueva era, la era de la escucha, de la empatía por quienes no tienen voz. Y mientras el mundo clamaba por la fama, Mike siguió escuchando lo que nadie más quería oír. Fue solo el principio, porque la fama no lo alejó de la selva, solo lo acercó al peligro. El mundo como jungla y escenario. Mike Gordon cruzó océanos, con la misma naturalidad con la que cruzó caminos. Su programa, traducido ahora a más de 40 idiomas, se ha transmitido en más de 80 países. Pero para él, nada de eso importaba tanto como el olor a tierra mojada después de la lluvia. Era el mundo lo que lo llamaba, pero era la selva lo que lo sustentaba, y respondió a esa llamada con todo lo que tenía. Visitó selvas tropicales, desiertos áridos, glaciares amenazados, islas olvidadas. Mostró al público criaturas que nadie había visto de cerca, y lo hizo sin enjaular, sin herir, sin invadir. Su lema era simple: si tengo que obligar a un animal a aparecer, es porque dice que no. Por eso, sus episodios a veces tardaban semanas en filmarse, y era precisamente esta espera la que creaba el encanto. Consideraba sagrado cada lugar que visitaba, rezaba en silencio antes de adentrarse en un nuevo bosque, pedía permiso a la tierra, al agua, al viento, y cuando se encontraba con animales, no gritaba, susurraba. Con el tiempo, incluso los miembros más escépticos del equipo empezaron a notarlo. Parecía que la naturaleza confiaba en él. Un tigre, que nunca se acercaba a los humanos, se echó a pocos metros de Mike. Un águila descendió en picado y se posó en el hombro de su chaqueta. Nadie lo entendió, pero todos lo sintieron. En las comunidades que visitó, Mike hizo más que simplemente grabar. Ayudó con comida, salud y educación, pero nunca permitió que lo filmaran. Decía: la verdadera bondad no necesita cámara, y eso lo hizo aún más admirado. Era un líder espiritual sin religión, un guerrero sin armas, un presentador sin vanidad. Las aventuras, sin embargo, conllevaron verdaderos riesgos. En una expedición a Indonesia, escapó por segundos del ataque de un búfalo. En el Congo, estuvo aislado durante días tras una inundación, y en una expedición a los Andes, contrajo una fiebre que casi le cuesta la vida, pero nunca se detuvo, porque, para él, detenerse sería como renunciar a todos los animales que aún necesitaban ser salvados. Su nombre empezó a mencionarse en foros internacionales, conferencias de la Organización de las Naciones Unidas y congresos ambientales.
Era respetado por los científicos y querido por los niños, pero cada vez que lo elogiaban, sonreía tímidamente y decía: no soy un héroe, solo soy alguien que aún cree, y quizás fue esta fe, tan poco común en el mundo moderno, lo que hizo que tantos conectaran con él. Pero había algo en la mirada de Mike que empezaba a cambiar, una especie de cansancio disimulado, como quien carga el mundo a cuestas y aún sonríe, como quien sabe que, algún día, quizá, la selva, le pedirá un precio demasiado alto, y ese día se iba acercando cada vez más. La cámara que nunca parpadeó. Mike Gordon hizo un pacto con la verdad, y su cámara era su confesionario. Decía que el objetivo no juzga, solo atestigua. Por eso, nunca permitió cortes que suavizaran el verdadero dolor de la naturaleza. Si un animal agonizaba, lo mostraba. Si un cazador destruía un nido, lo denunciaba. Y si la vida silvestre se mostraba cruda, sangrienta, salvaje, mantenía los ojos abiertos, porque decía: oh, ahí es donde reside el respeto. Fue esta postura la que dividió opiniones, pero unió corazones. Algunos pensaron que sus episodios eran demasiado duros, pero los verdaderos fans lo sabían. Era necesario, necesitábamos ver, necesitábamos sentir. Y Mike lo hizo con poesía. Podía mostrar un pez luchando contra una red de plástico, y, de fondo, recitar en voz baja: no es él quien está atrapado, somos nosotros, en nuestra indiferencia. Esta dedicación total tuvo un precio. Pasaba noches sin dormir tras ver morir animales ante sus ojos. Lloró en silencio durante una sesión de grabación al encontrar un águila con las alas cortadas por cables eléctricos. El equipo respetó el silencio, y el público, que observaba, lloró con ellos. Transformó el dolor en conciencia. Con el tiempo, Mike empezó a desafiarse aún más. Se sumergió en cuevas profundas, escaló acantilados arriesgados, recorrió senderos nocturnos en zonas de conflicto. Si no muestro lo que está oculto, nadie luchará por ello, decía. Y esta frase se convirtió en el lema de jóvenes activistas en más de 30 países. Su producción no usaba guiones ensayados, todo era vivido. Si un animal no aparecía, esperaba días. Si el clima cambiaba, lo aceptaba, porque para Mike, la naturaleza era la única directora de su programa. Y eso hacía que todo fuera impredecible y mágico. Con cada nuevo episodio, los espectadores no sabían qué esperar. Solo sabían que serían conmovidos de alguna manera. Pero cuanto más se adentraba, en los bosques, en las aguas, en los peligros, más se preocupaba su equipo. Empezaron a surgir conversaciones entre bastidores. ¿Y si pasa algo? Mike simplemente sonreía y respondía: que sea haciendo lo que me gusta. No nací para vivir encerrado, pero había un brillo extraño en sus ojos, como si presentiera algo que los demás no podían ver. Una noche, filmando al borde de un acantilado, le dijo al camarógrafo: si un día no regreso, no ocultes nada, muéstralo todo, la verdad hay que sentirla. Nadie respondió, simplemente la escribieron, porque, con Mike, cada frase podía ser una despedida disfrazada. La cámara siguió grabándolo todo, incluso cuando empezó a alejarse de la superficie. La inmersión que lo cambiaría todo era un día aparentemente tranquilo, cielos despejados, aguas tranquilas y una tripulación animada. Estaban en el arrecife de coral de la costa sur, filmando un episodio especial sobre criaturas marinas poco conocidas. Mike estaba particularmente concentrado, más tranquilo que de costumbre. En su mochila solo llevaba lo esencial: su máscara, su traje de neopreno, un cuaderno mojado y su habitual valentía. Antes de sumergirse, miró al mar como pidiendo permiso. Tocó el agua con las yemas de los dedos, cerró los ojos unos segundos y dijo en voz baja: hablemos. Nadie lo entendió, pero ya estaban acostumbrados a ese tipo de ritual. Era como si sintiera que esta inmersión no era una más. Entraron al agua poco antes de las 9 de la mañana. La visibilidad era perfecta. Los peces nadaban en un silencio solemne, y pronto se toparon con una manta raya, majestuosa, como si los hubiera estado esperando. Mike se acercó respetuosamente. Estaba tranquilo, fluido.
en paz. Les indicó que empezaran a filmar. La cámara se encendió, y allí, en medio de millones de litros de silencio, ocurrió algo inesperado. Una segunda raya, más pequeña, apareció en el lado opuesto, moviéndose rápidamente. Pasó cerca del pecho de Mike, y en cuestión de segundos, la situación cambió. El animal, probablemente asustado o por instinto, giró el cuerpo y golpeó a Mike con su afilada cola. Un golpe fuerte, una herida profunda en el pecho. El agua, que antes era cristalina, se tornó roja. El equipo entró en pánico. Subieron inmediatamente. Mike seguía consciente, pero su mirada era diferente, una mezcla de sorpresa y aceptación, como si supiera que ese momento sería definitivo. Susurró algo casi inaudible: sigan filmando, y se desmayó. En los minutos siguientes, la lucha por la vida fue desesperada. Intentaron detener la hemorragia, le practicaron masaje cardíaco, pidieron ayuda por radio, pero estaban muy lejos de cualquier ayuda inmediata. 20 minutos después, el cuerpo de Mike estaba inmóvil, y los ojos del equipo se llenaron de lágrimas. Se había ido. Allí, en el mismo lugar donde se sentía más vivo, un corazón silenciado en las profundidades. El cuerpo de Mike fue traído a la superficie, envuelto en silencio. Ninguna palabra parecía apropiada en ese momento. La cámara, por instinto o por honor, permaneció encendida. Grabó cada expresión, cada lágrima, cada intento de negar lo que ya era real. En el pequeño bote, el tiempo se detuvo. El sol, que antes había brillado con fuerza, parecía menos intenso. La naturaleza, por primera vez, parecía llorar con ellos. La noticia no llegó como un simple anuncio. Fue una ola que recorrió continentes, corazones y conciencias. Mike Gordon, defensora de la vida silvestre, muere en un accidente durante una grabación. Los titulares no lograban transmitir lo que representaba ese nombre, porque no era solo un presentador. Era esperanza con botas embarradas. Era la mirada que nos enseñó a amar lo que muchos temían. Las imágenes grabadas ese día se guardaron. Durante semanas, el equipo, de luto, ni siquiera pudo verlas. Pero hubo una petición, hecha con voz débil y mirada firme: sigan filmando. Y así lo hicieron, no por obligación, sino por respeto. Mike quería que el mundo lo supiera, que lo viera, que lo sintiera, y cuando se emitió el episodio final, millones de personas lo vieron en absoluto silencio. Las imágenes no fueron editadas para crear dramatismo, se mostraron como a él le hubiera gustado, con total veracidad. La inmersión, el impacto, el silencio, y al final, sus últimas palabras al mar: hablemos. Esa frase resonó como un testamento, como si Mike hubiera sabido desde el principio que su misión estaba llegando a su fin. El impacto fue devastador. Niños lloraban frente al televisor. Adultos reconsideraban sus decisiones. Miles de cartas, mensajes, homenajes. Artistas, políticos, científicos, todos unidos por un duelo que parecía personal, porque Mike era precisamente eso, una íntima desconocida, alguien que habitaba hogares, pensamientos, recuerdos, alguien que hacía hablar incluso al silencio. En los días siguientes, se encendieron miles de velas en plazas, playas y parques. Se guardó un minuto de silencio en más de 50 escuelas, y frente al mar, donde ocurrió todo, se colocó una placa: aquí descansó un corazón salvaje. Pero lo más impresionante fue lo que le pasó a la cámara, la misma que lo grabó. Todo, la encontraron en el fondo del barco, todavía funcionando, y en su última grabación, Mike aparece mirando al objetivo, sonriendo, como diciendo: todo está bien. Un último regalo, una última conexión, una última mirada. El corazón de Mike se quedó en silencio, pero su eco apenas comenzaba. Cuando la tierra se detuvo para escuchar, el mundo no sabía qué necesitaba a Mike, hasta que lo perdió. Su muerte provocó algo inusual, una pausa colectiva, como si, durante unos días, la humanidad se detuviera a respirar hondo, a mirar a su alrededor, a escuchar lo que nunca quiso oír. Fue como si el planeta entero se pusiera de luto, no solo por él,
sino por lo que representaba. Han surgido especiales documentales por todas partes. Las universidades han creado becas en su nombre. Los niños han enviado dibujos de animales llorando. Un grupo de jóvenes activistas ha plantado más de 10.000 árboles en su honor. Y en su país natal, Día Nacional de la Vida Silvestre en la fecha de su partida, porque Mike ya no era un hombre, era un símbolo, un grito, un llamado a la conciencia. Su familia, devastada, emitió una sola declaración. Su madre, con la voz entrecortada, dijo: desde pequeño, sabía que no era de aquí, pero nunca pensé que se iría tan pronto. Aún así, era feliz, y fue fiel hasta el final. Esas palabras resonaron durante semanas, como un abrazo colectivo para todos los que sintieron su ausencia. Las redes sociales se inundaron de homenajes. Se repitieron escenas de sus episodios con subtítulos como: "Ahora lo entiendo", me advirtió, fue un verdadero héroe. Y el más compartido de todos, una imagen de Mike sosteniendo a un cachorro de león, con el subtítulo: "La única especie que necesitaba cambiar era la nuestra". Museos, organizaciones no gubernamentales, escuelas, todos querían llevar su llama, pero lo más conmovedor surgió de donde menos se esperaba, en una aldea remota de África, donde Mike había filmado un episodio años antes. Los residentes erigieron una escultura de arcilla, un hombre con una serpiente sobre los hombros, rodeado de niños sonrientes, sin pie de foto, sin placa, solo presencia, porque, para muchos, Mike no murió, se disolvió en la tierra que tanto defendió, en el agua que tanto respetó, en el viento que aún sopla entre los árboles, y en ese silencio que tanto él escuchaba. El mundo entero empezó a escuchar también. El eco eterno de su voz salvaje. Mike Gordon se ha ido, pero su presencia permanece en cada rincón donde la vida late con valentía. Su ausencia se convirtió en una semilla, su silencio, en un sonido, porque hay algo que la muerte no puede tocar, la esencia de quienes vivieron con sinceridad. Y Mike vivió intensamente, con propósito, con alma. Su legado no se limita a imágenes, está en los cambios que provocó en las personas. Sus hijos, aún pequeños, se presentaron al mundo con una serenidad conmovedora. "Nuestro padre ahora vive en la naturaleza y la libertad", dijo su hija mayor, con lágrimas en los ojos y la firmeza de quien comprende el valor de la vida demasiado pronto. Y fue esta nueva generación la que asumió parte de su misión, no para reemplazarlo, sino para seguir escuchando lo que él les enseñó a escuchar. La fundación que lleva su nombre ya protege más de 20 reservas naturales en los 5 continentes. Especies en peligro de extinción se han salvado gracias a sus advertencias. Se han revisado las leyes ambientales basándose en los episodios que registró. Pero quizás el mayor logro de Mike no resida en las cifras, sino en las conciencias despiertas, en los corazones que, antes indiferentes, ahora laten con compasión. Los episodios de El Guardián Salvaje siguen emitiéndose, pero ahora se ven con reverencia, como si cada imagen fuera un susurro directo del alma. Un niño observa cómo rescatan a una serpiente de un pozo y le pregunta a su madre: ¿sigue ahí fuera? Y ella responde: oh, sí, vive en cada animalito que ha protegido. Y el niño sonríe, como si acabara de oír la voz de Mike. En una escuela del interior de Brasil, un mural muestra una de sus frases: "Cuando escuchas al bosque, no querrás destruirlo nunca más". Y cada día, los niños pasan por allí como si pasaran ante un templo, porque Mike no solo enseñaba sobre los animales, enseñó sobre la humanidad, sobre la bondad, sobre el poder de escuchar antes de juzgar. Y así, aunque ya no esté con nosotros, sigue hablando, en cada gesto de cariño, en cada rescate realizado por un joven inspirado por él, en cada lágrima que cae al ver su última escena. Mike se ha convertido en un recuerdo vivo, un eco que nunca se desvanece, un guardián que ahora vive en el viento. Y si un día, al adentrarte en un bosque, sientes algo extraño, un escalofrío, una calma repentina, el deseo de escuchar mejor, quizás sea él, susurrando, recordando, cuidando, porque algunos hombres mueren y otros permanecen. Mike Gordon permanece. ¿Qué llevarse de esta reunión? Y ahora,
al recordar este viaje de valentía, dedicación y amor incondicional por la vida que sientes, porque esta historia no se trata solo de Mike, se trata de ti, de todos nosotros, de lo que hacemos con el tiempo que tenemos, con nuestra voz, con el mundo que nos acoge. Quizás hoy sea el día de caminar descalzo por la tierra, de escuchar el viento con más atención, de mirar a los ojos de un animal sin miedo, pero con reverencia. Quizás hoy sea el día de empezar a cuidar, como él lo hizo, con dulzura, con fuerza, con propósito. Si esta historia te conmovió, no te la guardes. Compártela con alguien que necesite recordar que la belleza aún existe, que aún hay personas que viven por lo que creen, y que incluso en medio de la pérdida, algo permanece. Me gusta, comenta, envía a alguien especial, porque juntos podemos mantener viva la voz que no debe silenciarse, la de la naturaleza, y la de todos aquellos que se atreven a amarla hasta el final.